Que Dios les bendiga una vez más y bienvenidos. ¿Qué es la iglesia? Es importante que usted conozca la respuesta a esa pregunta, porque eso va a diferenciar entre ser iglesia y estar en la iglesia. Muchos hoy se lamentan que no pueden estar en la iglesia porque la iglesia está cerrada. En el mensaje anterior hablamos que somos el templo de Dios, por lo tanto el templo no se puede cerrar. Donde hay un creyente predicando a Cristo, ahí hay un templo abierto. A veces usamos iglesia y templo como sinónimo para referirnos al edificio donde se congregan los hijos de Dios. Pero la iglesia es otra cosa. La palabra griega para iglesia es la palabra eclesía. La partícula ek significa hacia afuera. De ahí viene la palabra ekbalé, echar o expulsar fuera a un demonio. La palabra eclesía significa los llamados por Dios hacia afuera, es decir, hacia el mundo, con una misión. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Hemos sido llamados a ser luz y sal de la tierra. La iglesia tiene como misión ser luz a las naciones. Para entender esto debemos entender primeramente al pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios para ser luz a las naciones. Desde el principio Dios escogió hombres de Dios como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, pero luego después de Moisés Dios escoge a Israel como nación, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel como nación, para que sea ese pueblo que sería luz a las naciones. El Señor dijo en Éxodo 19:6 que del pueblo de Israel haría un reino de sacerdotes y gente santa. Pero hablando de la misión del pueblo de Israel, en el libro de Isaías 49, desde el versículo 6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esa es la misión del pueblo de Israel. Dios escoge a la nación de Israel para que sea luz a las naciones. Es decir, todo lo que Dios hizo en Egipto a través del pueblo de Israel era para que los egipcios como nación conozcan que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, el Todopoderoso. Todo lo que Dios hizo en la tierra de Canaán, en la conquista, era para que esas naciones cananeas conozcan, y las naciones circunvecinas, que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Luego lo que Dios hizo en Israel como nación, ya con David, con todas las proezas, las victorias que les dio, era para que el mundo entero conozca que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y es el Dios de toda la creación. Entonces, a través de Israel, Dios iba a darse a conocer al mundo entero. Por eso Israel era llamado a ser luz a las naciones. Pero el pueblo de Israel fracasa en esa misión y Dios tiene que levantar otro pueblo. Miren lo que dice el libro de Romanos capítulo 10. Vamos a Romanos capítulo 10, desde el versículo 19. Dice: también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui llamado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, o sea, los gentiles. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Usted conoce la escritura, se ha leído la Biblia, cómo el pueblo de Israel de continuo iba detrás de otros dioses, se apartaba de Dios hasta que vino el cautiverio y fueron esparcidos y solamente regresaron unas cuantas tribus y se levanta nuevamente la nación de Israel. Pero definitivamente como nación fallaron en esa misión. Por eso Dios provoca a Israel a celos con un pueblo que no es pueblo. La iglesia no está reconocido como una nación o como un pueblo. Sin embargo, somos ciudadanos del reino de los cielos. Ahí está nuestra patria. Esa es nuestra nacionalidad. Ciudadanos del reino de los cielos. Y con ese pueblo Dios provoca celos a Israel. Los israelitas desecharon al Mesías. En Juan 8:48 le dijeron a Jesús: bien decimos que eres samaritano y estás endemoniado. Ellos nunca iban a permitir a los samaritanos ser parte del pueblo de Dios. Luego dicen en Juan 11:48: van a venir los romanos y van a destruir este santuario y a la nación, así que matemos al Mesías. Y así sacaron de la nación de Israel. Hasta el día de hoy rechazaron a Jesús como el Mesías y rechazaron el mensaje del Evangelio. Y asimismo rechazaron como nación
ser luz a las naciones. Y por eso Dios levanta ahora a la iglesia como ese pueblo, como esa nación, como ese pueblo que no es pueblo, pero que ahora sería luz a las naciones. Si dependiera del pueblo de Israel hasta el día de hoy, los samaritanos, los romanos y todos los que no somos judíos o de raza hebrea, estaríamos fuera de la salvación. Miren lo que sucedió cuando el apóstol Pablo llegó a Jerusalén como misionero después que llega de sus viajes misioneros. Dice, versículo 27 de Hechos 21, pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Por ellos los griegos nunca hubieran entrado al templo, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Miren, se supone que en el reino de Dios las puertas están abiertas para la gente pecadora, para que la gente se arrepienta y venga a Dios. Ellos tenían el templo solo para los santurrones, para los que eran parte de su religión, y cierran la puerta para que Pablo no entre, porque creían que él era un hombre profano y que incluso había metido gentiles al templo. Si la nación de Israel hoy tuviera el templo, ninguno de nosotros pudiera entrar ahí. Por eso Jesús dijo: no quedará piedra sobre piedra de ese templo. Y hoy nosotros, el pueblo de Dios, somos el templo de Dios. Cada creyente es el templo de Dios. Si dependiera de Israel como nación, nosotros estuviéramos fuera del plan de salvación. Por eso Dios deja momentáneamente, como explica Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11, que el pueblo de Israel ha sido endurecido hasta la plenitud de los gentiles. El Señor levanta un pueblo que no es pueblo, a la iglesia, para cumplir la misión de ser luz de las naciones, dejando a un lado a Israel. Pero luego, cuando la iglesia se vaya en el arrebatamiento, Israel será luz a las naciones nuevamente y ellos creerán en el Mesías. Pero por ahora, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, explica Romanos capítulo 9, 10 y 11, que usted lo puede leer, Israel ha sido puesto a un lado y ha sido injertado el olivo silvestre que somos nosotros, la iglesia, pero ellos son el olivo natural que nuevamente serán restaurados por el Señor. Por eso la iglesia es llamada a ser luz a las naciones. Somos llamados el cuerpo de Cristo, la novia, la esposa del Cordero. Somos llamados la familia de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el libro de Hechos, capítulo 13, desde el versículo 46, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primeramente la palabra de Dios a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pablo dice: puesto que ustedes como judíos rechazan el mensaje de salvación, rechazaron al Mesías, ahora nos vamos a los gentiles. La iglesia ha sido mandada por Dios para hacer luz a las naciones. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. ¿Sí? Hay muchos adjetivos acerca de la iglesia, como el pueblo de Dios, como el cuerpo de Cristo, como edificio de Dios, casa espiritual. Pero todo eso apunta a una sola cosa: hemos sido llamados a hacer luz a las naciones. Pablo, y en el libro de Hechos vemos muchas controversias donde a los judíos que creyeron en Jesús les costó aceptar que también para los gentiles era la salvación, que Dios iba a levantar un pueblo que no era pueblo. Israel como nación ha sido endurecida hasta la plenitud de los gentiles, y nosotros, los que no somos israelitas, ¿sí? Y hay muy pocos israelitas que han creído en el evangelio, y muy pronto ellos como nación, recuerden, no es que ni un judío se salva, como nación, muy pronto ellos serán nuevamente el olivo natural que será luz a las naciones. Pero hasta entonces la iglesia es ese pueblo que ha sido llamado a ser real sacerdocio, nación santa, luz a las naciones.
Si usted no está haciendo luz, si usted no está predicando a Jesucristo, usted no es la iglesia, usted no es luz. Por eso a lo mejor usted está preocupado porque quiere ir a la iglesia. No se trata de ir a la iglesia, se trata de ser iglesia. ¿Cuándo somos iglesia? Cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, cuando somos cartas abiertas, cuando brillamos como luminares, cuando somos la sal de la tierra que evita la corrupción. Cuando predicamos a Jesucristo, entonces estamos cumpliendo la misión de aquel pueblo escogido por Dios para hacer luz a las naciones. ¿Usted es iglesia o quiere estar en la iglesia? Usted tiene la respuesta. Dios les bendiga.